La inteligencia emocional, todos la poseemos. Desarrollarla es otro aspecto, porque requiere que de nuestra parte tengamos conocimiento y un aprendizaje de lo que se conoce como gestión emocional. A través de este tema que estoy ofreciendo en la mañana de hoy, lo importante es que entendamos que de forma espontánea y sin conocimiento ni esfuerzo de nuestra parte, no podremos gestionar, manejar nuestras emociones. De hecho, basta con observar los comportamientos de la mayoría de los seres humanos que no hemos sido educados en la gestión emocional para darnos cuenta que la incapacidad de controlarlas y de relacionarnos con las demás personas ante las manifestaciones emocionales que tenemos es palpable, es sencillamente observable. Nuestra educación, por ejemplo, en nuestros países, no incluye educación emocional. Y es muy importante porque en los países de primera línea, esto ya se toma desde la formación del niño. Es importante que tanto padres como hijos se eduquen en la gestión emocional, en el conocimiento de las emociones. No se trata únicamente de dejarlas fluir de forma inconsciente, sino de conocer cómo se manifiestan, en qué momento se manifiestan y cómo afectan nuestras relaciones eh, personales en nuestra vida e inclusive nuestra relación interior, la relación conmigo mismo, el manejo de las emociones. Entonces vamos a iniciar. ¿Por qué es importante esto? Dentro de los conocimientos que nos transmiten los maestros de la escuela gnóstica, está claro que debemos conocer y eliminar los yoes o agregados psicológicos que hemos formado. Pero lo interesante es que vamos a comprender más a fondo que los yoes, nuestros yoes, han nacido de una mala gestión emocional, de una mala gestión de las reacciones que hemos tenido ante los eventos de la vida cotidiana. O sea, nosotros, por no conocer el manejo de nuestra inteligencia emocional, por no conocer nuestras emociones y su manifestación, hemos creado yoes relacionados con estas emociones que ahora nos mantienen más inconscientes, nos condicionan la vida y nos complican las relaciones humanas. Todo lo que nosotros vemos y hablamos con relación a los yoes y agregados psicológicos que tenemos han nacido, tuvieron un origen en la inconsciencia y el desconocimiento del manejo emocional. Iniciemos hablando de qué es la inteligencia emocional, porque decimos, somos inteligentes en qué, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos inteligencia motriz, quiere decir que con nuestro cuerpo desarrollamos capacidades y podemos llevarlas a un límite que otros no la tengan. En el mundo existen, en el deporte, por ejemplo, personas sobresalientes. Si hablamos del fútbol, hoy en día se habla, por ejemplo, de Messi, de Ronaldo. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué en el mundo de miles y miles de futbolistas sobresalen? Porque tienen una inteligencia motriz para jugar ese deporte que aunque la mayoría de los seres humanos entrenáramos, no llegaríamos a tenerla. Es una capacidad desarrollada al máximo. Y miremos en otros deportes, atletismo, natación, etcétera, etcétera, etcétera. Es la inteligencia motriz. La inteligencia intelectual que fue medida con el famoso IQ. Ahora, el hecho de almacenar conocimientos en la memoria es necesario, es importante, pero no es la única inteligencia que define nuestra realidad humana. La inteligencia emocional es la capacidad
que tiene una persona, o sea, cada uno de nosotros, para utilizar la emoción de manera proactiva, tanto sus propias emociones como las de los demás a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que debo aprender a conocer y gestionar mis emociones, pero también debo tener la inteligencia y la capacidad de gestionar ante una persona que está manifestando sus emociones. En otras palabras, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué digo ante una persona que está llena de ira o que está deprimida? ¿Verdad? Ante una persona que está manifestando una emoción de desagrado, ¿cómo manejo? ¿Cuál es mi reacción? Eso se llama inteligencia emocional. O sea, gestionar mis emociones y aprender a relacionarme con una persona que en su momento se está dejando llevar por las emociones. Si una persona está ahí llena de ira contra mí y mi reacción y mi respuesta es la ira contra ella, pues las consecuencias son fácilmente calculables, ¿verdad? Aparte de una discusión, puede haber golpes o hasta heridas o, como ocurre en mucho de la vida cotidiana, muertes por no saber gestionar una emoción. Eso en el caso de la ira, pero todas las emociones son iguales, inclusive las emociones que nosotros llamamos positivas. Desde nuestro punto de vista no hay emociones positivas ni negativas, son emociones. Entonces, con la inteligencia emocional aprendemos a gestionar. Recordemos que desde el punto de vista gnóstico nosotros tenemos un cuerpo que es un vehículo. Cuando digo la palabra vehículo, estamos hablando, por ejemplo, de un automóvil. ¿Qué es un automóvil? Un vehículo. Si sé manejar un vehículo, me siento y tengo que aprender todos sus controles. ¿Cuánto tiempo se gasta una persona aprendiendo los controles que tiene un automóvil y luego combinarlos hasta que se vuelvan parte de sus movimientos instintivos? Todos ustedes, los que saben manejar, tuvieron que empezar a enseñarle a su centro instintivo los movimientos de todos los centros del automóvil, ¿verdad? La aceleración, el freno, el clutch, el timón, aprender a mirar por los espejos retrovisores, aprender a mirar al frente, calcular las distancias para frenar, para acelerar, todo eso se aprende y luego que se graba instintivamente se hace con facilidad, ¿verdad? Ahora, ¿quién nos enseñó a nosotros, ¿sí?, los centros que tenemos y cómo se manejan? El venerable maestro Samael Aun Weor, desde que nos dijo que somos máquinas humanas, nos habló de 5 centros fundamentales, pero debemos conocerlos y aprender a manejarlos. Uno de ellos es el emocional, que es el que estamos hablando en la mañana de hoy. ¿Cómo se maneja ese centro? ¿Cómo se hacen los cambios como en el automóvil? Eso hay que aprenderlo. No ocurre espontáneamente. Observen a un niño. Un niño manifiesta sus emociones sin ningún control. He observado, creo que muchos de ustedes han observado, que muchos padres hoy han optado por dejarles que las emociones se manifiesten hasta el límite, ¿verdad? Entonces, si el niño tiene ira, pataleta, molestia, grita, pelea, golpea y no le dicen nada, no le enseñan que eso es una emoción que él como persona que va a ir creciendo, tiene que aprender a manejarla. Entonces, por eso vemos adolescentes y jóvenes que todavía manejan las emociones como el niño de la pataleta, porque nadie le enseñó. Sus padres no le enseñaron, lo dejaron. Dicen las personas, yo he oído personas cercanas que dicen, hay que dejarlo ser. Claro, móntate en un caballo sin riendas y dale golpes para que arranque y déjalo ser. ¿Dónde terminas? O súbete en un automóvil y ponle el acelerador y déjalo ser. ¿A dónde terminas? Son malas interpretaciones de lo que es el crecimiento individual, la libertad que la persona debe tener. Eso ocurre mucho hoy en día, no todo el mundo. Hay personas que sí entienden que hay que educar emocionalmente a un niño para que aprenda a manejar sus emociones. Entonces, ¿qué es la gestión emocional de la que vengo a hablar?
La gestión emocional es una herramienta para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones. Las emociones están presentes en todas las fases del ciclo vital. Por ese motivo, para vivir mejor, sea cual sea la etapa de nuestra vida, es conveniente aprender a regularlas y además integrarlas a nuestro funcionamiento diario. La educación emocional nos ayudará en eso. Lo que quiere decir también es que no me puedo justificar diciendo es que yo ya tengo tantos años y ahora para aprender a esta altura de la vida, la mayoría de nosotros entramos a la escuela gnóstica y hemos aprendido cosas que no aprendimos ni en la escuela, ni en el colegio, ni en las universidades, porque la escuela gnóstica nos da herramientas para gestionar pensamiento, emoción y acción. Podemos educarnos a la edad que sea. Entonces, la edad no es un impedimento. Aprendamos y conozcamos la gestión emocional en cualquier momento, porque las emociones nos acompañan, a excepción de que seamos psicópatas. Los psicópatas se reconocen por parte de los psiquiatras, los psicólogos, porque no tienen emociones. Pueden despedazar a una persona y no sienten ninguna emoción. Pueden hacerle daño a quien sea y les da igual. Y muchos de los investigadores han descubierto que parece ser que esa condición la trae la persona al nacer. No tiene ese cerebro emocional activo. Ahora, los psicópatas aprenden a ver las emociones de los demás y a imitarlas, no a sentirlas, las imitan. Y además, muchos de ellos son inteligentes al punto que muestran una empatía que no tienen con las emociones de los demás. Todo eso lo podemos estudiar, investigar hoy en día, hasta programas de televisión hay sobre ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Mientras si todavía sentimos emoción, por lo menos psicópatas no somos. Entonces, estamos en capacidad de gestionar nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? En esto, pues, los autores de inteligencia emocional difieren. Hay unos que dicen que son 6, hay otros que dicen que son 7, otros dicen que son 10. Vamos a hablar de las básicas, hemos tomado las básicas, especialmente en las que coinciden muchos autores. Algunos mencionan emociones que son combinadas como básicas, pero las básicas que todos aceptan y reconocen son las siguientes. Entonces, todos las tenemos. Quiero aclarar algo que hemos aprendido muy claro de los maestros gnósticos. Las emociones no son yoes. Entendamos eso. Muchos, al estudiar el conocimiento gnóstico, han tenido una interpretación equivocada pensando que las emociones son yoes. Las emociones hacen parte de la naturaleza humana, hacen parte de este cuerpo físico, mental y emocional que nos han dado. Está integrado, volviendo a comparar el vehículo, como el vehículo tiene freno, acelerador, clutch, timón, hace parte del vehículo. Lo que nosotros debemos comprender es que de igual manera cuando nos sentamos frente al timón de un vehículo, yo no soy el vehículo. El vehículo es un instrumento para manejarlo. Todos tenemos emociones en el cuerpo, pero no somos las emociones. ¿Cuál es el inconveniente del ser humano que se identifica con las emociones al punto que considera que son parte de su naturaleza, de su esencia? Las emociones son instrumentos que la vida nos ha dado para relacionarnos en el mundo, para poder convivir, subsistir, prevenirnos, pero no son yo. La gestión emocional implica aprender a separarnos de las emociones y observarla cuando se me manifiesta a mí como si estuviera mirando a otra persona. Esto no es posible si yo no desarrollo la capacidad de atención plena. Yo no puedo gestionar mis emociones si no he generado
por lo menos un nivel de comprensión y de conciencia para separarme de las emociones, separarme, observarlas sabiendo que la tengo, pero no que soy yo. Vamos a ir explicando mejor esto para que nos demos cuenta en qué consiste. El miedo, una emoción básica, natural, la tristeza, otra emoción, la ira. Por eso les comentaba que la interpretación es que la ira es un ego, la ira es un yo, ¿no? La ira es una emoción. Ahora vamos a comprender cuándo la ira se convierte en yo y es diferente. Cuando la tristeza se convierte en yo, cuando el miedo se convierte en yo. Todos tenemos muchos yo relacionados con las emociones, pero hay que aprender a diferenciar la emoción del yo. Bien. Más emociones básicas dentro de las 6 principales que he tomado para la conferencia de hoy. La alegría, una emoción básica que todos tenemos. El asombro. El venerable maestro Samael Aun Weor decía, o lo dice, hablemoslo en presente, en sus obras, que no debemos perder la capacidad de asombro. La capacidad de asombro se mantiene cuando aprendemos a vivir el momento. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando éramos niños. En mi caso, tengo que decirlo, yo era un niño muy cansón y observador, o sea, me gustaba ver todo lo nuevo, observar. ¿Por qué? Porque el niño trae innato la capacidad de asombro. Ante todo, ¿han observado ustedes cómo somos de niños? Observen los niños de ahora. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué hizo? ¿Y por qué de este color? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque están conociendo el mundo. Pero resulta que uno llega, digamos, a la adolescencia y ya le pierde interés a muchas cosas. La capacidad de asombro se va perdiendo y nos volvemos las personas mecánicas, repetitivas de todos los días, de crecer, reproducirnos y morir sin saber para qué hemos venido al mundo. Solo, por ejemplo, observen cuántas veces miramos el cielo en una noche estrellada, cuántas veces contemplamos un paisaje, un amanecer o un atardecer, cuántas veces observamos la belleza de un árbol, de un paisaje, porque hemos perdido capacidad de asombro. Vivimos es corre para aquí, corre para allá. Hay que trabajar, hay que pagar servicios, hay que vivir, hay que hacer esto y lo otro en la vida cotidiana. Una de las cosas que observaba oyendo en esta semana a una persona que vive en una tribu africana es que él decía que ellos viven tranquilos y felices y que cuando viaja a las ciudades europeas, en ese caso, observa cómo vivimos estresados y acelerados. Y decía que en su pueblo, en África, ¿sí?, en Tanzania, no, el estrés no se conoce, eso no se sabe qué es. Y ellos no saben qué es el estrés, porque viven el momento, resuelven las cosas en el momento. Entonces, es interesante darnos cuenta al nivel que hemos llevado. La vida en las ciudades nos exige muchísimo. Solo para salir a la calle tenemos miedo, porque es que el mundo se volvió perverso, cada vez peor. Entonces hay miedo a accidentes, miedos a que nos atraquen, nos asesinen, eh, cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Ese es el mundo. Estamos en una sociedad que algunos han llamado la selva de cemento, porque tú sales y no sabes en qué momento un depredador te salta encima, qué nivel de salvajismo estamos llegando. Y el asco, una emoción natural es el asco, o sea, sentir asco es natural, pero hay que aprender a gestionar. ¿Por qué sientes asco tú? ¿Verdad? Porque si el asco es natural, por ejemplo, si, a ver, hay un animal en descomposición, hay algo en podredumbre y tú sientes el olor y ¿qué dices? ¡Qué delicia! No, uy, la producción es desagradable, ¿verdad? De una vez, porque la naturaleza de tu cuerpo rechaza ese aroma desagradable del animal en descomposición. Es natural. Hay una historia que yo no sé si sea verdad, pero la contaban hace mucho tiempo, del manejo precisamente de esto de las emociones. En uno de los tantos libros que hablan de la vida de Jesús, pero la que no está escrita en las Sagradas Escrituras,
Dicen que iba Jesús por un camino con sus discípulos y que al lado del camino había un perro en descomposición. Y todos los apóstoles dijeron, uy, qué porquería, cómo huele de feo, y se separaron rápido. Cristo se acercó al perro en descomposición, según esa historia, y miró al animal y dijo, qué hermosos colmillos tenía este perro. Vio la belleza dentro de la podredumbre, porque maneja su asco. Entonces, a mí me pareció interesante, sea verdad o no esta historia, porque he visto historias que las cuentan que Jesús las hizo, pero luego las encuentro que la Buda las hizo, y luego que Mahoma también las dijo. Entonces uno dice, bueno, al final, ¿quién las dijo? El asco. Fíjense algo, les voy a comentar, ¿no? El asco también depende de la cultura en la que te has formado. Yo vivo en Santander, Colombia. Aquí en Santander, por tradición de cientos de años, es natural comer hormigas culonas, hormigas. Pero hay santanderianos que no soportan comer una hormiga. Hay otros que hemos comido hormiga, pero a muchos les da asco. De otras regiones de Colombia, peor todavía. Casi que vomitan al pretender comerse una hormiga culona. Y dicen, ¿ustedes cómo son capaces de comerse eso? Bueno, yo la como desde niño, para mí es natural. Pero si ustedes ven un programa de alimentos en televisión, han observado cómo, por ejemplo, no sé, en Taiwán, en China, en Corea, comen un montón de bichos que solo con verlos, ¿tú qué sientes? ¿Cómo verías una cucaracha frita que te pongan en el plato? Una tarántula, un grillo. Los mexicanos comen lo que llaman chapulines, saltamonte. Y para ellos es natural, pero para otro que llega, no es natural. En muchas partes de Colombia y del mundo se comen gusanos crudos, un gusano que nace en el maguey o en las pencas de unos árboles, y no les da asco. Entonces también el asco es relativo de acuerdo a la educación. Lo que tú consideres, ¿cierto? Lo que tienes en tu psique guardado de que es agradable o desagradable. Todo eso me requiere revisión.